Bueno, pues retomando lo que es la continuación de lo que implica polarizar un transistor de forma correcta. Entonces, sobre la marcha, pues vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se debe de polarizar correctamente un circuito, con transistores. Vamos a recordar que las características principales para que nosotros, podamos graficar la recta de carga de CD de un transistor. Entonces, requeríamos de 3 puntos. Uno de ellos, y uno de los más importantes es precisamente, mm, a ver, configuración, finalizar, configuración, cambiar entre. Uno de ellos es obtener, este, el punto de la corriente de saturación, y otro es obtener el voltaje de colector a emisor cuando estamos, suponiendo que está trabajando el transistor en la región de corte. Una vez que obtengamos esos puntos, va a ser necesario obtener el punto o el estado Q, el estado de operación del transistor. Ujú. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Para obtener el punto de operación Q, entonces va a ser necesario que nosotros ocupemos las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. En este caso, las tenemos que aprender bien para localizar allí y obtener todas las corrientes y todos los voltajes involucrados de acuerdo a lo que me está solicitando, que yo encuentre, perdón, lo que me está solicitando la recta de carga. 2, resolver por medio del sistema de ecuaciones, decíamos anteriormente, si es que llega a salir, un sistema de ecuaciones lineales y que ustedes pueden resolver, mediante la aplicación de matrices. Entonces, ustedes también tienen que recordar, de ser el caso, cómo resolver matrices de sus clases de matemáticas por ahí, de álgebra lineal. Adicionalmente, una vez que nosotros tengamos la información disponible, entonces ya procedemos a trazar la gráfica correspondiente de la recta de carga en corriente directa. Entonces decíamos que va a ser necesario, para trazar la recta de carga de corriente directa, colocar en el eje de las ordenadas la corriente de colector, y en el eje de las abscisas el voltaje de colector emisor. Ajá. Entonces, por ahí estábamos recordando cómo sería polarizar un circuito para obtener una familia de curvas. Vamos a simular ese circuito para ver qué implica, estar modificando lo que es el voltaje de base a este circuito, y observar detenidamente qué pasa con las corrientes de colector, qué pasa con la corriente de base y qué pasa con el voltaje colector emisor. De acuerdo a esto, vamos a estar verificando en qué zonas estamos, no, en qué zonas estamos trabajando. Para esto, nosotros ya habíamos hecho o habíamos elaborado un pequeño análisis de qué pasa con las corrientes de base, y qué pasa con la corriente de colector. Habíamos calculado por ahí una aproximación de lo que estaríamos obteniendo el voltaje de colector emisor en cada punto. Después habíamos colocado en el espacio de 2 dimensiones una gráfica, donde habíamos colocado, los 3 puntos Q, de acuerdo a las características o de acuerdo a la variación de la fuente que nosotros estábamos teniendo. Al final, pues estábamos obteniendo una recta de carga de CD total, en donde estábamos graficando las diferentes posiciones del punto Q. Ujú. Entonces, continuando con la unidad, con el tema, decíamos que por aquí hay circuitos, hay diferentes técnicas en las cuales nosotros podamos polarizar o echar a andar nuestro transistor. El primero y el más importante de ellos es utilizando un circuito divisor de voltaje. Entonces, ahí está la clave de la polarización, el divisor de voltaje. Para entrarle a este tema,
es necesario que tú recuerdes de tus clases de análisis de circuitos la regla del divisor de voltaje, divisor de corriente y el teorema de Thevenin, de análisis de circuitos. Entonces, es necesario que te eches un clavadito por ahí para que tú puedas estudiar, y echarle una revisión a tus conceptos, importantes de esa teoría. Entonces, la teoría aquí explica que este método de polarización para transistores es el método que más se utiliza porque se obtiene más estabilidad. Además de que lo importante de ello es que requerimos una sola fuente de voltaje, o sea, una fuente sola, una única fuente de potencia, el cual le podemos echar a andar al transistor. Entonces, eh, aquí hay dos características principales para el análisis de este circuito. Lo vamos a ver más adelante. La primera es que tenemos que identificar el tipo de divisor de voltaje que estamos ocupando. De acuerdo a esto, el primer punto es la resistencia de entrada a la base por lo menos va a ser mayor. ¿Cuántas veces? 10 veces mayor que la resistencia a la base. Aquí vamos a aplicar las ecuaciones de un circuito divisor rígido. Cuando tengamos un circuito enfrente y estemos analizando qué tipo de divisor es, vamos a tener que, por fuerza mayor, que la resistencia, si no cumple estas características o esta condición de que es 10 veces la resistencia de la base, entonces se va a aplicar el teorema de Thevenin para hallar el voltaje de polarización y una resistencia equivalente. Al principio suena complicado, pero no, o sea, no es nada del otro mundo, simplemente es checar. La teoría te está diciendo a ti que tienes que checar qué tipo de divisor se está ocupando, si es un divisor rígido o bien si realmente es un divisor del tipo exacto, como lo vamos a conocer más adelante, el cual está ocupando la teoría de análisis de Thevenin o el teorema de Thevenin, simplemente para obtener en qué voltaje, en qué nivel de voltaje tiene en la base este transistor. Entonces, bien, el divisor de voltaje rígido es el circuito que estamos mostrando ahí, en la parte izquierda. Si ustedes observan, como decía la teoría, solamente este circuito ocupa una sola fuente de voltaje, al cual le vamos a llamar VCC. Para polarizar el transistor, de acuerdo con la teoría, se utiliza una sola fuente, la VCC. A su vez, aparece, de acuerdo por la implementación de ese circuito, aparece en el punto A un voltaje de base, al cual le vamos a llamar V subíndice B. Y las ecuaciones para analizar este tipo de divisor de polarización por divisor de voltaje, me está diciendo entonces, si tú tienes enfrente este tipo de circuitos, entonces para detectar si es un voltaje, un divisor rígido o no, necesita cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es que el voltaje que esté presente en la base, o sea, en el punto número A, sea mucho mayor que el que tengamos, si lo comparáramos como si tuviéramos un divisor de tensión. Ajá, a ver, veamos. Este es el divisor de tensión. Y la condición me exige, bueno, si es un divisor rígido, entonces el voltaje presente en la base tiene que ser un poquito mayor que como si yo lo tuviera, que como si yo lo estuviera comparando con un voltaje dado
por un divisor de tensión. Punto 2. Si ocurre esta condición, la condición número 1, entonces vamos a observar que la corriente del colector va a ser un poquito mayor que la corriente de emisor. Y si es así, la corriente de emisor la vamos a calcular como el voltaje de emisor entre la resistencia de emisor. El voltaje del colector, que es lo que queremos, va a estar dada entonces por la diferencia de las dos tensiones de lo que existe, el voltaje que existe o está presente en el voltaje en el punto del colector, o sea aquí, y el voltaje de emisor. Ahora, para determinar completamente si estamos hablando de un divisor rígido, se tienen que cumplir dos condiciones más. La primera es que observaríamos que la corriente I2 va a ser mayor que la corriente de base. ¿Qué quiere decir? A ver, veamos el circuito. La corriente I2 es la que está atravesando la resistencia número 2. Luego, la corriente de base es la que está entrando a la base del transistor. Si nosotros observamos esta condición que la corriente 2 es mucho mayor a la corriente de base, entonces vamos a pasar a analizar, a estudiar esta otra condición. La resistencia de entrada a la base tiene que ser mayor o igual a 10 veces el valor de la resistencia de R2, o sea, esta de aquí. Para eso tenemos que obtenerla, calcularla, y la resistencia de base, de entrada a la base, va a ser igual a la beta por el producto, o sea, la beta por la resistencia de emisor, o sea, esta otra de aquí. Si nosotros observamos esta condición, esta otra y esta, entonces nosotros estaríamos diciendo que se trata de un divisor del tipo rígido. A todo este conjunto de ecuaciones le vamos a llamar ecuaciones de análisis del divisor rígido. Por el contrario, si nosotros no observamos este tipo de divisor, no cumple, o sea, si nosotros estuviéramos observando que en la polarización observamos un circuito similar, en donde el transistor está siendo polarizado por un divisor de tensión, pero observamos que no cumple estas condiciones, entonces tendríamos que efectuar nuestro análisis empleando la teoría de Thevenin. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, en la teoría de Thevenin tenemos que analizar o encontrar un circuito equivalente y al cual ese método le vamos a llamar polarizar al transistor mediante un divisor de voltaje exacto. Entonces vean que el circuito es exactamente el mismo que el anterior. Seguimos teniendo la presencia de una sola fuente de polarización, las cuatro resistencias R1, R2, RC y RE, y el transistor con la misma beta. En donde estaba el punto A anteriormente sigue estando el voltaje de base, sigue estando presente. Entonces, para analizar este tipo por este circuito divisor de tensión, lo que se hace precisamente es separar la fuente, volver a reescribirlo, volver a dibujar el circuito tal como aparece ahí en la figura del inciso B. Observe que la fuente aquí sigue siendo la misma, pero se repite en este circuito.
¿Ok? Aquí está presente la misma tensión. Entonces, realmente, utilizando este circuito, si nosotros hacemos el análisis de Thevenin, va a surgir una resistencia de Thevenin debido a R1 y R2. A esa resistencia de Thevenin se va a componer la resistencia de Thevenin entre R1 y R2. El voltaje de Thevenin, pues bueno, va a salir por ahí del divisor de tensión que existe entre estas dos resistencias y va a ser igual entonces ahora B, subíndice B. Espero me entiendan, me comprendan. Entonces, no se preocupen, vamos a hacer las ecuaciones ya están, entonces las vamos a mostrar. La finalidad es pasar de este circuito a este otro de acá, ¿sí? Entonces, para eso hay ecuaciones que ya están dadas, solamente es ocuparlas y hacer la transformación para hacer nuestro análisis. Entonces, suponiendo que nosotros actuamos sobre el punto número A, el punto A, aquí, dado el teorema de Thevenin, entonces el voltaje de Thevenin, VTH, se calcula simplemente por medio de un divisor de tensión. Observen que se requiere que el divisor de tensión lo único que hace es emplear la regla del divisor de tensión entre R2 y entre la suma de las dos resistencias R2 y R1 y multiplicarlo por la fuente de tensión. Lo que nos dé lo vamos a llamar como voltaje base. Entonces hasta ahí ya tenemos el voltaje de Thevenin. La segunda parte incluye calcular ahora la resistencia equivalente de Thevenin. Y es simplemente el paralelo de estas dos, R1 por R2, entre R2 más R1. Y a eso le vamos a llamar RB. ¿Sí? Una vez que nosotros tengamos esos dos valores, el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, nos vamos a regresar a nuestro circuito y vean, simplemente lo vamos a redibujar para nuestro análisis de esta manera. Ajá. Después de concluir eso, entonces vamos a efectuar lo que es el análisis de voltajes de mallas utilizando las leyes de Kirchhoff. ¿En dónde? Sobre el circuito equivalente que estamos dibujando, o sea, sobre este. Nos va a aparecer una malla por ahí, que es esta de aquí, y vamos a intentar encontrar la corriente de colector, la corriente de emisor y la corriente de base. Nos van a aparecer dos mallas, malla 1 y la malla número 2. Ujú. Al final, haciendo ese análisis, vamos a encontrar en la malla 1, por leyes de Kirchhoff, que el voltaje de Thevenin, la suma de los voltajes que exista y caídas de tensión sobre la malla 1 va a ser igual a cero. Entonces ahí vamos a encontrar en esa ecuación que va a estar involucrada la caída de tensión en la resistencia de Thevenin, la caída de tensión en la unión base emisor del transistor y la caída de tensión sobre la resistencia de emisor. Al final nosotros vamos a hacer el despeje de las sustituciones correspondientes empleando esta fórmula de aquí, en donde la corriente de base es igual a la corriente de emisor entre beta CD. Ajá, o bien, si no se entiende, la corriente del emisor va a ser igual a la beta
por la corriente de base. Una vez haciendo esa sustitución, vamos a obtener una forma de cómo también encontrar la corriente de emisor y lo que es el voltaje de Thevenin. Son estas dos fórmulas que tenemos aquí. Ajá. Entonces nosotros nada más necesitamos al final, para analizar este circuito y determinar el punto Q, necesitamos simplemente estas ecuaciones. La corriente de emisor, qué pasa con el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la ecuación del voltaje de Thevenin. Simplemente estas tres o cuatro ecuaciones. Nada más. Entonces, una vez que ya dimos las bases para analizar este tipo de polarización, vamos a pasar a simular y a leer una hoja de datos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder simular transistores? En nuestro simulador necesitamos conocer la beta o la HFE a la cual estamos tratando en el circuito. Entonces nos vamos hasta nuestro simulador. Para eso vamos a ocupar el Every Circuit Pro. Ajá, ajá. Y recordando la clase anterior en donde nosotros intentábamos obtener una familia de curvas. Entonces por ahí tenemos ese mismo circuito del ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje de 10 volts, que es la que tenemos como VCC, la resistencia de 220 y una resistencia en la base de 10 kilo ohms. Como no podemos variar exactamente los voltajes de base, entonces lo que hacemos es proponer diferentes voltajes de 0 a 3, 4 y 5 volts. Así, de tal manera que nosotros podamos obtener las corrientes de base correspondientes de acuerdo a 300 microamperes, 400 microamperes y 500 microamperes. Entonces nosotros podemos obtener y visualizar qué sucede cuando nos vamos acercando a las diferentes regiones de trabajo del transistor. De acuerdo a esto, quiero que observen una cosa, quiero que observen, de acuerdo con la primera fuente, la corriente de base que el transistor está tomando, y de acuerdo a la corriente de base, la corriente de colector que el transistor está absorbiendo, la IC, a través de la fuente. Adicionalmente, también ustedes tienen que observar la diferencia de tensión para obtener el punto Q, la diferencia de tensión que está en el colector y el emisor. ¿Ok? Va a ser necesario para que nosotros podamos graficar o ubicar en el espacio el punto Q o el estado de operación correspondiente de acuerdo al circuito. Entonces, veamos, vamos a hacer la prueba con 3 volts como voltaje de base y de ahí lo vamos a ir variando poco a poco. Veamos que nosotros estamos variando a 3 volts. La, prim- la corriente que está absorbiendo, la corriente que está absorbiendo del voltaje de base son 218 microamperes aproximadamente.
Aquí hay dos consideraciones. Vean que si el transistor está absorbiendo 218 microamperes como corriente de base, al multiplicarla por la beta que es igual a 100 del transistor, el transistor le está solicitando al voltaje de la fuente de 10 volts una corriente del colector de 21.8 miliamperes aproximadamente. Entonces, si esa corriente está atravesando esta resistencia y está atravesando el transistor, aquí va a proceder, aquí hay una caída de tensión de 10 volts a 5.1 volts. Implica entonces que el voltaje de colector que está aquí está igualado a 5.21 volts. El emisor tiene 0 volts porque está conectado a tierra y la diferencia de tensión me va a decir que el voltaje colector emisor está sometido a 5.21 volts. Entonces yo ya tengo ahí el punto Q. El punto Q es 5.21 volts y 21.8 miliamperes. La pregunta aquí interesante es, ¿el transistor en qué región está? ¿Estará entonces el transistor en la región trabajando en la región de corte, en la región de saturación o está en la región lineal? ¿En dónde está? Si nosotros observamos las condiciones, mm, observamos que el voltaje de colector emisor no es menor a 0.7 volts, por lo tanto, no está en la región de saturación. Ujú. Ni en la ni tampoco está en la región de corte porque está circulando voltaje, está circulando corriente. La corriente de colector no es cero. Entonces ahí estamos trabajando al transistor en la región lineal. Lo estamos ajustando para que trabaje en la región lineal. Condición, el voltaje de base emisor está sometida a 0.8 volts. Es mayor que el voltaje de barrera, es 0.7, sí, pues entonces sí. Entonces sí podemos trabajar el transistor. Veamos entonces cómo podemos cambiar el punto de operación Q. Vamos a cambiar la zona, el voltaje de 3 volts, lo vamos a pasar a 4 volts. Los parámetros cambian y la corriente de colector se incrementa. Si la fuente de tensión ahora la variamos de 3 a 4 volts, se observa aquí que la corriente de base son 316 microamperes y se está exigiendo el transistor le está exigiendo a la fuente que le suministre 31.6 miliamperes. Ajá. Entonces de 10 volts se cae a una tensión de 3.05 volts. Hay más voltaje que se cayó a través de la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces ahora el voltaje de colector está a 3.05 y el voltaje de emisor está a 0 volts. La pregunta es, ¿el voltaje de colector aún es lo suficientemente pequeño para llegar a la región de saturación? Aún no, porque 3 volts es todavía mayor que 0.7 volts o 0.2 volts. Entonces aún nos estamos acercando poco a poco
a la región de saturación. Estamos absorbiendo la mayor corriente de la fuente. ¿Qué pasa si cambiamos a la máxima tensión? Vean que aquí ya cambiamos a la fuente de 5 volts. La tensión se incrementó y la corriente absorbida en la base fue de 414 microamperes. Observen que aquí ya casi se cae la corriente que le está suministrando al transistor. Es una corriente de colector 41.4 miliamperes. Entonces aquí está a través de la resistencia de 220 ohms se está cayendo un mayor voltaje. Entonces, punto 886 milivolts es igual a punto 88 volts. La pregunta ahí, ¿estamos todavía aún trabajando en la zona lineal? Bueno, sí, sí estamos trabajando en la zona lineal, pero nos estamos aproximando, casi rayando, casi entrando, estamos en los límites de la zona de saturación. Sin embargo, cuando entremos a la zona de saturación, vamos a observar que la corriente va a ser máxima, ya no va a haber más corriente. Entonces, tenemos límites. Los límites que tenemos fijados de acuerdo a los parámetros, a las resistencias que le coloquemos en la base y en el colector y en el emisor del transistor. Dos, tenemos los límites que nos impone el fabricante cuando nosotros seleccionamos un transistor para poderlo trabajar. En este caso, el transistor se configuró para que trabajara simulando el transistor 2N3904. Aquí la pregunta es cómo en el simulador yo le configuro la beta de corriente directa. Pues bueno, lo que yo hago es seleccionar al transistor, se pone en color amarillo y le doy aquí en la llavecita donde dice Adjust. Entonces, donde dice Forward Beta es la beta de CD. A ese valor lo voy a modificar mediante el empleo de la perilla. Si en la hoja de datos dice 200, le voy a cambiar a 200. Si la hoja de datos dice 300, pues bueno, 300. ¿Ok? En este caso, la beta del transistor del 2N3904 tiene una beta de 100. Se le deja ahí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a proceder a lo que es una, en la siguiente entrega vamos a leer la hoja de datos correspondiente de lo que implica simular un transistor y las características principales de un transistor. Bueno, pues continuando con la clase, nos faltaba nada más estudiar y analizar lo que es pues lo que ofrece el fabricante en su hoja de especificaciones cuando nosotros adquirimos un transistor. Entonces, en la simulación que hicimos anteriormente, habíamos comentado de que se estaba ocupando o simulando el transistor 2N3904. Lo único que hacíamos en la simulación era ajustar el parámetro de la beta de CD, que comúnmente en una hoja de datos el fabricante lo expresa como un parámetro H llamado parámetro HFE, que es la ganancia de corriente directa.
Entonces, ese es el tema de hoy, pues es precisamente ese, ¿no? Agarrar la hoja de datos, saberla leer y estudiar las características de un transistor, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí presentamos una hoja de datos típica de un transistor de uso común, de pequeña señal. Entonces vean que por ahí en la hoja presenta quién lo fabrica. Este transistor, el 2, es el 2N3904 y lo está haciendo el fabricante es ST Microelectrónica. Entonces, por ahí te dice el título de ese transistor, que es un transistor de pequeña señal, es del tipo NPN. Y por ahí como datos preliminares o el resumen de lo que es el transistor, por ahí te muestra lo que es el tipo de encapsulado. Ajá. Te dice que el tipo de encapsulado es el TO92. Usualmente ese tipo de encapsulados es del tipo plástico. Entonces por ahí te dice también adicionalmente las aplicaciones en las que se le ocupa este transistor. Dice que está bien, son aplicaciones, perdón, este transistor se le ocupa en aplicaciones para diseño, cosas de TV, para casa, equipamiento para hacer switcheo entre pequeñas cargas, para colocarlo en circuitos de lazo de alta ganancia, baja saturación. Entonces por ahí te da el resumen, ¿no? Inmediatamente aquí podemos observar el esquema electrónico, el símbolo electrónico, el diagrama, en donde nos muestra la disposición de las patitas de los pines de emisor, colector y base propiamente del transistor. Entonces nosotros podemos aquí observar tantito en la hoja de datos del fabricante que el emisor tiene etiquetado como el pin número 1, la base es el pin número 2 y el colector es el número 3. Físicamente nosotros lo podemos identificar mediante el diagrama. Nosotros podemos observar que aquí empieza el pin número 1, el pin número 2 y el pin número 3, en ambos encapsulados. Entonces, esta es una guía en el cual nosotros podemos definir que el pin número 1, el emisor es el pin número 1, la base es el pin número 2 y el pin número 3 es el colector. De igual modo en el otro tipo de encapsulado. ¿Ok? Después el fabricante ofrece una tablita, una relación de los valores máximos absolutos en donde nosotros no debemos, como electrónicos, no debemos de sobrepasarlo. Si nosotros ya sabemos bien que si nosotros sobrepasamos estos valores, lo que vamos a provocar es un daño permanente al dispositivo o al transistor. Lo otro que me faltó explicar es que aquí el fabricante, pues bueno, te dice, si tú compras este transistor, el NPN, tú puedes conseguir el complemento de que es el 2N3906 y va a corresponder a un transistor PNP, pero de las mismas características que este. Entonces, en la tabla de máximos valores absolutos, pues bueno, ahí el fabricante destaca que el voltaje de colector base va a ser como máximo, va a estar sometido a 60 voltios, el colector emisor va a estar sometido a 40 voltios y el emisor base como máximo va a ser 6 voltios. La corriente, esto es también un dato importante, la corriente máxima de colector que soporta son 200 miliamperes. Ese transistor puede disipar como máximo en calor una temperatura a 25 grados centígrados, una potencia de disipación de 625 miliwatts. Entonces,
Inmediatamente después, inmediatamente aparece entonces la tabla de características eléctricas y de igual modo el fabricante te expone, te dice que la corriente de colector de este transistor dice que en condiciones de prueba puede sacarte cuando estamos sometiendo a una tensión del colector emisor de 30 voltios. En esa prueba va a estar pasando una corriente nanoampérica de 50 nanoamperes. Vean que en las condiciones de corte estábamos diciendo que no va a pasar ningún tipo de corriente, o sea, ningún valor no va a haber corriente, pero aquí el fabricante te dice, si tú estás trabajando en la zona de corte y estás sometiendo y está en tensión, el voltaje colector emisor tiene 30 voltios, pues bueno, al menos dice que a lo mucho, si este transistor te va a estar pasando una pequeña corriente del orden de los nanoamperes con un valor de 50 nanoamperes. De igual manera te ofrece que si estás en corte, en la condición de corte, hay una pequeña, es la misma corriente, la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector en el corte, ¿no? Es lo que te está diciendo, pero el dato interesante es aquí que si nosotros estamos trabajando en corte, por ahí la máxima tensión a la cual estaríamos operando el transistor sería 30 voltios. Ese sería el voltaje de nuestra fuente, nuestra VCC. Ahora bien, cuando nosotros estamos en las condiciones de saturación, ¿qué nos dice? Si tú quieres llevar al transistor 2N3904 a la condición de saturación, te dice que tú debes de considerar que el voltaje colector emisor va a ser igual a 0.2 volts. Cuando exista esa tensión de 0.2 volts en el voltaje colector emisor, entonces estamos entrando en la región de saturación. Y cuando entramos a la región de saturación, el fabricante te especifica si está la corriente IB de 1 mA, la corriente máxima que va a estar pasando en el colector va a ser 10 miliamperes. Si tú tienes 5 miliamperes en la base, al colector se le va a exigir que pasen 50 miliamperes por él. Entonces esta va a ser la corriente máxima a la cual vamos a estar sometiendo al colector. Más bien es la que vamos a obtener ahí cuando nosotros pongamos al transistor en la región de saturación. Cuando nosotros estemos trabajando al transistor en el modo de operación, en el modo de operación lineal, vamos a encontrar que vamos a requerir de nuestra ganancia HFE. Aquí es la ganancia de corriente directa y es la beta exactamente, la beta de CD. Y la beta típica de CD nos está diciendo que oscila como mínimo de 100 y como máximo 300 como ganancia. Entonces nosotros en la simulación ocupamos este valor, ocupamos el valor de 100. Porque nosotros como máximo estábamos suponiendo que íbamos a pasar nada más 10 miliamperes, pero haciendo las pruebas nos dimos cuenta de que está absorbiendo más de 40 a 30 miliamperes. Pero típicamente le vamos a poner 100 de ganancia, ¿ok? O una beta entre 100 y 300, también se puede. También por ahí tenemos lo que es
la frecuencia de transición, ok, te dice que eh, en ese parámetro podemos operar el ancho de banda al cual podemos operar señales a ese transistor. Va a ser a 250 MHz. Pues sí, tiene alta eficiencia, es muy utilizado para el switcheo este tipo de transistores. Implica que no va a tener pérdida de información si nosotros estamos oscilando, si nuestras señales son veloces, ¿no? Entonces, la velocidad, los límites de la velocidad están entre 250 y 270 MHz y sin problemas no vamos a tener ningún detalle de formación de nuestra onda de salida si estamos operando a esa frecuencia. Ujú. Y pues bueno, esos son los detalles. Por ahí te ofrece datos mecánicos de cómo están las dimensiones del transistor físicamente, para que nosotros podamos considerarlos si queremos utilizar este transistor en nuestros diseños y esquemas al momento de realizar tarjetas electrónicas con este circuito, con este transistor, perdón. Entonces, una vez analizando este transistor, nos vamos a cambiar de ejemplo y vamos a simular, a tratar de visualizar otro tipo de transistor que es de potencia o de mediana potencia y vamos a observar mm, que le podemos cambiar la beta en el simulador para poder trabajar con él. Bien, aquí tenemos otro tipo de transistor elaborado por el mismo fabricante, ST Microelectrónica, y dice que vean cómo ofrece las características. El fabricante es el TIP 31A. Si se dan cuenta son transistores ya de potencia y sus características principales pues las muestra por ahí el fabricante, donde dice alta velocidad de switcheo, el HFE es lineal, las aplicaciones se le ocupa para fuentes de lineales y de switcheo de aplicaciones industriales. Y por ahí te dice que este transistor lo ocupamos o se ocupa mucho para hacer dispositivos de audio, fuentes lineales de potencia, de switcheo y también te dice que lo mismo como el anterior, te dice que el tipo, su contraparte complementaria o la parte complementaria de ese transistor es el TIP 32A. De igual manera te ofrece el diagrama electrónico. La mayoría de los fabricantes tiene que ofrecerte cómo está dispuesto los pines en el transistor. Aquí ya te ofrece un diagrama, un índice del contenido de la hoja de datos y es exactamente lo mismo. Simplemente que aquí los valores van a cambiar y te está diciendo que de nueva cuenta que si nosotros pasamos esos valores o llegamos a esos valores límite, pum, vamos a dañar nuestro dispositivo. Vean que este transistor, como es de potencia, puede disipar potencia sin ponerle un disipador de calor de aluminio, al menos así sostenido a la temperatura ambiente de 2 watts. Pero si nosotros le ponemos un encapsulado de aluminio, un disipador de aluminio, podemos llegar a disipar hasta 40 watts. Entonces, la corriente máxima que nosotros podemos hacerle pasar como corriente de colector a ese transistor es 3 amperes. Ujú. Pero esto no es posible porque acuérdense que si nosotros llegamos a esos límites lo dañamos. Entonces tenemos que verificar bien hasta qué voltaje. El fabricante aquí te dice que como máximo lo podemos alimentar hasta con 60 voltios, pero no es posible.
Veamos aquí en las características eléctricas de operación normal, en donde te dice que en la parte de colector, la corriente de colector cuando está en corte, te dice que el voltaje a la cual estamos sometiendo, la tensión a la cual estamos sometiendo al transistor es 30 voltios. Típicamente nosotros vamos a alimentar a VCC, vamos a alimentar este circuito con una fuente de 30 voltios mínimo. Ajá, es lo único que va a aguantar. Ok. En lo que es la condición de saturación, vean el cambio. Mientras que en el transistor 2N3904 era 0.7 volts, el 0.2 volts la tensión de saturación del colector emisor. En este transistor, la corriente del colector emisor, cuando estamos en saturación, se incrementa, ahora es 1.2 volts. Entonces nosotros para operar en esos valores, tenemos que considerar qué resistencias le vamos a poner a nuestro circuito para que en dado caso podamos entrar a esa región de saturación. Mm, Vean que la ganancia, eso pasa comúnmente, la ganancia de corriente directa en este transistor es de 10 como mínimo y 50 como máximo. ¿Ok? Observen el cambio. Entonces, si tiene esa ganancia, la corriente de colector va a estar desde 1 ampere hasta 3 amperes como máximo. Ujú. Y en las condiciones de prueba dice que aquí, si tú esa corriente la vas a obtener cuando la tensión del colector emisor sean 4 volts. Ujú. Para que tú puedas operar con ese transistor, en la región lineal te dice que entonces la unión base-emisor encendida, entonces vas a tener que considerarla como 1.8 volts. Ajá. Entonces todos esos datos son los que tú tienes que conocer para que tú puedas utilizar este transistor en tus circuitos electrónicos. Tienes que conocer qué corriente le vas a hacer pasar, cuál va a ser la corriente máxima a la cual vas a someter a este transistor. Y si conoces la tensión, la corriente máxima, tienes que conocer entonces qué voltaje, a qué voltaje vas a someter a este transistor. Entonces ustedes como estudiantes tienen que estar abusados. Bueno, pues entonces ya hemos leído lo principal de una hoja de datos de un transistor. Cualquier duda, pues lo vamos a ver en la sesión de realimentación. Ok.